¿Acaso repites lo que dicen tus amigos que montaron la vigilancia de abajo? Lo mejor que podrían hacer es dedicarse a la pesca. ¿Qué es lo que quieres? Solo te pido por el amor de Dios que dejes a mi hija en paz. Es una... Mara está a punto de perder mucho más que una fortuna. Mientras todos intentan advertirle que un hombre peligroso se ha infiltrado en su vida, ella sigue aferrándose a una confianza que podría costarle absolutamente todo. Y lo peor es que la muerte de una mujer desaparecida acaba de abrir una puerta hacia una verdad tan oscura que amenaza con arrastrar a todos hacia la tragedia. Hola amigos, soy Miguel. Hay momentos en los que una mentira deja de ser una simple mentira y se convierte en una sentencia de muerte. Y precisamente eso es lo que está ocurriendo alrededor de Mara, una mujer que cree conocer a las personas que la rodean sin imaginar que cada día está más cerca del hombre que podría destruir su vida para siempre. Pero antes de que esa tormenta estalle, otro drama sacude a varias familias. Una joven descubre que el hombre al que ama le ha ocultado una verdad devastadora. ¿Cómo es que un mentiroso como tú nunca me dijo que tenía una mujer y una hija? La acusación cae como una bofetada. No hay forma de escapar. No hay explicación capaz de borrar el engaño. Mientras tanto, en otra parte, una familia vive una escena igual de dolorosa. Un padre encuentra a su hija junto a un hombre que considera indigno de ella. La humillación, la rabia y la decepción se mezclan en un enfrentamiento que deja heridas emocionales imposibles de ocultar. Pero aunque esos conflictos parecen enormes, todos quedan empequeñecidos frente a algo mucho más peligroso, porque alguien está empezando a mover piezas desde las sombras, y ese alguien tiene un plan. Un plan que involucra dinero, poder, muerte y traición. La situación también se vuelve cada vez más tensa para Arthur, que recibe amenazas directas de alguien decidido a hacerle pagar antiguas cuentas pendientes. Ya decidí lo que haré contigo. ¿Qué vas a hacer? Vas a terminar tus días en prisión. Las palabras suenan como una promesa, no como una advertencia, porque hay personas que ya no buscan justicia, solo buscan venganza. Sin embargo, el verdadero peligro está creciendo lejos de esas discusiones. La policía continúa investigando varios crímenes que aparentemente están conectados. El asesinato de Norberto, la muerte de otras personas relacionadas con el caso. Y ahora nuevas pistas comienzan a señalar que existe un responsable que todavía camina libre. Un responsable que siempre parece ir un paso por delante. Un responsable cuyo nombre cada vez aparece con más frecuencia en las conversaciones más incómodas. Raúl Falcao. Mientras tanto, Luis Miguel intenta concentrarse en la empresa y en los problemas financieros que amenazan el futuro de la constructora. Las obras están detenidas, los bancos ya no ofrecen apoyo, el dinero comienza a desaparecer y la incertidumbre crece. Pero entre todos esos problemas económicos surge una sensación todavía más inquietante. Algunas personas empiezan a observar a Raúl con desconfianza, su comportamiento, su influencia, su manera de actuar como si ya fuera dueño de todo. Incluso quienes apenas lo conocen sienten escalofríos cuando lo tienen cerca, y esa sospecha no tarda en llegar hasta Luis Miguel, porque algo no encaja, nada encaja. Mientras la empresa intenta sobrevivir, otro acontecimiento sacude la investigación. La policía recibe una llamada urgente. Han encontrado un cuerpo. El hallazgo provoca un silencio inquietante. Nadie quiere decirlo en voz alta. Nadie quiere imaginar que la peor posibilidad se haya hecho realidad. Pero el miedo ya está presente, porque existe una mujer desaparecida desde hace tiempo, y todos saben que alguien podría haber querido silenciarla. Al mismo tiempo, Luena comienza a perder la calma. Los acontecimientos se están acelerando, las mentiras se multiplican, y las personas que antes parecían intocables empiezan a cometer errores. Ella sabe algo. Mucho más de lo que está dispuesta a reconocer, y lo peor es que empieza a comprender que Raúl se está volviendo imposible de controlar, el círculo se está cerrando. ¿Qué quieres decir? Que pronto podrían llegar hasta mí. El miedo en su voz es real. Por primera vez la mujer que siempre parecía tener una respuesta para todo comienza a sentirse atrapada, como si estuviera caminando sobre hielo a punto de romperse. Y entonces llega la noticia que cambia completamente el rumbo de la historia. Una noticia tan brutal que deja a todos paralizados. Isaura ha sido encontrada muerta, el impacto es inmediato, las lágrimas, la incredulidad, la culpa, todo explota al mismo tiempo. Porque Isaura no era una desconocida, era una pieza importante de un rompecabezas mucho más grande, y ahora esa pieza ha desaparecido para siempre, está muerta. No, no puede ser. Pero sí puede. Y es real. Tan real que incluso quienes intentaban mantener la calma empiezan a derrumbarse. Luis Miguel recibe información que lo obliga a mirar en una dirección específica. Una dirección que apunta nuevamente hacia Raúl Falcao. Las sospechas aumentan, los testimonios coinciden. Los indicios se acumulan, y por primera vez Luis Miguel comienza a considerar algo aterrador, que el hombre en quien Mara confía podría estar relacionado con mucho más de lo que todos imaginan. Sin embargo, convencer a Mara será casi imposible, porque ella sigue creyendo en personas que otros consideran monstruos, y precisamente esa confianza podría convertirse en su mayor debilidad.
Mientras la policía intenta reconstruir los últimos movimientos de Isaura, una pregunta empieza a perseguir a todos los involucrados. Si Isaura murió porque sabía demasiado, ¿quién será el próximo en pagar el precio de la verdad? Y lo más inquietante de todo, está Mara mucho más cerca del asesino de lo que jamás habría imaginado, pero fue precisamente en ese momento cuando todo comenzó a desmoronarse. La noticia de la muerte de Isaura se propagó como una onda expansiva imposible de detener. Cada persona que la conocía reaccionó de manera distinta, pero todos compartían la misma sensación, miedo, porque Isaura no había muerto por casualidad. Al menos eso era lo que muchos empezaban a sospechar. Luis Miguel sentía que las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. Durante demasiado tiempo había escuchado rumores, advertencias y testimonios aislados. Sin embargo, ahora todo parecía señalar hacia un mismo nombre, Raúl Falcao. Y cuanto más escuchaba, más difícil resultaba ignorarlo. Neusa también estaba convencida. No hablaba desde la intuición, hablaba desde el terror. Un terror que se había acumulado durante demasiado tiempo. Raúl es el diablo. Luis Miguel. No puedes decir algo así sin pruebas. Las pruebas aparecen siempre después de los cadáveres. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Luis Miguel no respondió, porque una parte de él comenzaba a preguntarse si Neusa tenía razón. Mientras tanto, Mara seguía completamente ajena al peligro que la rodeaba. Esa mañana había acudido a unos exámenes médicos y luego regresó a casa agotada. Sin embargo, incluso en medio de su cansancio, algo llamó su atención. Raúl estaba en su habitación, buscando documentos, revisando la caja fuerte, moviéndose por espacios privados como si le pertenecieran. La situación le resultó incómoda, muy incómoda, pero aún así decidió ignorar la sensación. Era más fácil confiar. Más fácil convencerse de que no había nada extraño, más fácil cerrar los ojos, y precisamente eso era lo que preocupaba a quienes intentaban protegerla. Porque mientras Mara justificaba cada comportamiento sospechoso, otras personas comenzaban a descubrir la magnitud de la amenaza. La policía seguía avanzando. El inspector Camacho estaba cada vez más convencido de que la muerte de Isaura no era un hecho aislado. Era parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro, mucho más peligroso. Y cuando recibió nuevos informes, la situación empeoró todavía más. La mujer de Albino das Dores había aparecido muerta. El descubrimiento confirmó los peores temores. Alguien estaba eliminando testigos, alguien estaba borrando rastros, alguien estaba cerrando bocas para siempre. Camacho apretó los dientes. Si la policía no resuelve esto, lo haré yo mismo. Aquella promesa no era simple rabia, era frustración. Porque por primera vez comprendía cuántas vidas habían sido destruidas, mientras el verdadero responsable seguía libre. Pero la tragedia aún estaba lejos de terminar. En otro lugar, Luena vivía sus propias pesadillas. La mujer que durante tanto tiempo había jugado con el fuego comenzaba a quemarse. Raúl la había contactado, y lo que escuchó la dejó paralizada. Según él, la policía estaba vigilándolo. Micrófonos, cámaras, seguimientos. Todo indicaba que el cerco se estaba cerrando. Pueden llegar hasta mí. ¿Estás segura? Raúl está perdiendo el control. Aquella frase hizo que incluso su hermano sintiera miedo. Porque un criminal nervioso es mucho más peligroso que un criminal seguro de sí mismo. Y Raúl estaba nervioso, muy nervioso. Mientras tanto, la noticia de la muerte de Isaura llegaba también a Daniela. Su reacción fue devastadora. Las lágrimas aparecieron antes incluso de poder procesar lo ocurrido. ¿Isaura murió? Sí. Dios mío. El dolor fue inmediato, pero junto al dolor apareció otra emoción, la sospecha. Porque cada vez más personas empezaban a relacionar la desaparición de Isaura con los secretos que rodeaban la muerte de Norberto. Y si ambas cosas estaban conectadas, entonces alguien llevaba mucho tiempo manipulando los acontecimientos. Alguien que había planeado cada movimiento, alguien que nunca dudaba, alguien que mataba sin remordimientos. Luis Miguel también recibió nuevas revelaciones, y fueron aún más perturbadoras. Según varios testimonios, Isaura sabía cosas que nunca debió saber. Quizás conocía la identidad del asesino de Norberto. Quizás conocía los planes de Raúl. Quizás descubrió demasiado. Y eso la convirtió en un objetivo. Ella pudo haber sido secuestrada porque sabía demasiado. ¿De verdad crees eso? Sí. Luis Miguel comenzaba a creerlo también. Pero había un problema enorme. Mara. Porque Mara seguía negándose a aceptar cualquier acusación contra Raúl. Incluso cuando las evidencias comenzaban a acumularse. Incluso cuando las coincidencias resultaban imposibles de ignorar. Incluso cuando las personas que más la querían intentaban abrirle los ojos. Y eso era precisamente lo que aterraba a Neusa, porque ella conocía mejor que nadie el peligro que representaba la confianza ciega. Mientras todos discutían sobre culpables y víctimas, otra conversación se desarrollaba lejos de las miradas. Una conversación que revelaba una verdad todavía más alarmante. Luena finalmente admitió algo que llevaba demasiado tiempo ocultando. Raúl la había engañado, no era un aliado, no era un socio, no era un protector. Era un hombre que había utilizado a todos para alcanzar un único objetivo.
el dinero de Mara. Y cuando Luena comprendió eso, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Mató a Norberto para quedarse con el dinero de Mara. El silencio que siguió fue aterrador, porque aquella confesión no provenía de una enemiga, provenía de alguien que había estado dentro del plan, alguien que conocía secretos que podían destruir muchas vidas. Pero había algo aún peor. Raúl ya no obedecía a nadie, ya no escuchaba consejos, ya no seguía reglas, y cuando un hombre así siente que está siendo acorralado, suele cometer sus actos más violentos. Luis Miguel todavía no imaginaba hasta qué punto eso era cierto. Sin embargo, estaba a punto de descubrirlo, porque mientras él intentaba reunir pruebas para proteger a Mara, una nueva amenaza acababa de ponerse en marcha. Una amenaza que involucraba secuestros, mentiras, y una búsqueda desesperada relacionada con Norberto. Una búsqueda que podría terminar con más sangre derramada, y cuando finalmente se revelara quién había caído en manos de Raúl. Muchas personas comprenderían que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Lo que nadie imaginaba era que una sola decisión cambiaría cada destino. Mientras Luis Miguel intentaba convencer a Mara de que estaba rodeada de mentiras, en otro lugar Raúl ya estaba dando el siguiente paso de su plan, y ese paso era mucho más peligroso de lo que cualquiera podía imaginar. La muerte de Isaura había sembrado el pánico entre quienes conocían la verdad. Algunos lloraban, otros sentían culpa, pero unos pocos sabían algo todavía peor, sabían quién era el responsable. Y comprendían que, si Raúl había sido capaz de eliminar a Isaura, nadie estaba realmente a salvo. Ni siquiera quienes habían trabajado junto a él, ni siquiera Luena. Precisamente ella comenzaba a derrumbarse bajo el peso de sus propios errores. Durante mucho tiempo creyó que podía controlar la situación. Creyó que podía utilizar a Raúl para recuperar lo que consideraba suyo. Creyó que todo terminaría exactamente como ella había planeado. Pero ahora entendía que había cometido un error monstruoso. Ya no puedo controlarlo. Entonces debes encontrar la forma de hacerlo. ¿No entiendes? Raúl ya no escucha a nadie. Aquella confesión provocó un silencio incómodo, porque todos comprendían lo que significaba. Un hombre sin límites, un hombre perseguido, un hombre desesperado. Era la combinación perfecta para una tragedia. Mientras tanto, Luis Miguel seguía reuniendo información. Cada conversación parecía llevarlo al mismo lugar. Cada pista señalaba a Raúl. Cada testimonio fortalecía sus sospechas. Y sin embargo, la única persona que se negaba a verlo era Mara. Cuando Luis Miguel y Neusa llegaron para hablar con ella, lo hicieron impulsados por la urgencia. Ya no podían esperar. Ya no podían guardar silencio. La muerte de Isaura había cambiado las reglas del juego. Necesitamos hablar contigo. No tengo nada que hablar con ustedes. Es importante. Ya les dije que no quiero escucharlos. Pero la verdad terminó cayendo como una bomba. Isaura fue encontrada muerta. Mara sintió que el mundo se detenía. El rostro perdió color. Las palabras desaparecieron. Por unos segundos fue incapaz de reaccionar, porque Isaura había sido una persona importante para ella. Alguien querido. Alguien que había formado parte de momentos decisivos de su vida. No. Eso no puede ser verdad, pero sí lo era. Y lo peor aún estaba por llegar. Neusa decidió decir aquello que nadie se atrevía a pronunciar. Fue Raúl quien la mató. La reacción de Mara fue inmediata. Rabia, dolor, negación, todo explotó al mismo tiempo. ¡Basta, Mara, escúchanos! No, solo queremos protegerte. Déjenme en paz. La discusión se volvió insoportable. Mara sentía que todos estaban atacando a una persona que ella consideraba inocente. No entendía por qué tantas acusaciones. No entendía por qué todos insistían. Y sobre todo, no entendía por qué Neusa parecía tan obsesionada con destruir a Raúl. Pero la realidad era muy diferente. Neusa no intentaba destruir a nadie. Intentaba salvar a Mara. Y cada minuto que pasaba hacía que aquella tarea fuera más difícil. Después de la discusión, Mara decidió buscar respuestas por su cuenta. Necesitaba saber si realmente Isaura había muerto. Necesitaba escuchar la verdad de alguien imparcial. Por eso llamó directamente al inspector Camacho. Y la respuesta terminó destruyendo las pocas esperanzas que aún conservaba. Sí, Mara, lamentablemente es verdad. Aquellas palabras fueron suficientes. Ya no había dudas. Isaura estaba muerta. El cadáver había sido encontrado. Y la tragedia era real. Sin embargo, incluso frente a semejante golpe, Mara seguía negándose a aceptar la posible participación de Raúl. Era como si una parte de ella necesitara creer, necesitara aferrarse a esa versión de la realidad, porque aceptar la verdad significaba aceptar algo mucho más doloroso, que había permitido entrar a un monstruo en su vida. Mientras tanto, la policía seguía avanzando. Camacho no podía quitarse la culpa de encima. Sentía que había llegado demasiado tarde. Sentía que Isaura podría seguir viva si él hubiera actuado antes, pero ahora ya no podía cambiar el pasado. Solo podía concentrarse en una misión: atrapar a Raúl. No descansaré hasta meter a ese animal en prisión. La determinación en sus palabras era absoluta. Y no era el único. Cada vez más personas estaban empezando a unir fuerzas, porque la amenaza se había vuelto demasiado grande. Sin embargo, nadie imaginaba que Raúl estaba preparando algo todavía más aterrador.
algo relacionado con Daniela y su pequeña hija. La policía había colocado vigilancia permanente para protegerlas. Creían que estaban seguras, creían que el operativo funcionaba. Creían que tenían el control, pero estaban equivocados. Raúl logró acercarse, logró entrar, y cuando Daniela lo vio aparecer, el terror se apoderó de ella. ¿Cómo entraste aquí? Tus vigilantes no son tan buenos como creen. La amenaza era evidente. No necesitaba levantar la voz, no necesitaba mostrar un arma. Su sola presencia bastaba para sembrar el miedo. La niña comenzó a llorar. Daniela intentó protegerla, intentó razonar, intentó suplicar. Por favor, deja a mi hija en paz. Pero Raúl no había llegado para escuchar súplicas, había llegado para obtener información, y la información que buscaba tenía un nombre. Norberto, necesito que me lleves hasta Norberto. El corazón de Daniela casi se detuvo, porque Norberto estaba muerto, o al menos eso era lo que todos creían, pero Raúl actuaba como si estuviera convencido de otra cosa, como si siguiera buscándolo, como si existiera un secreto todavía oculto. La situación empeoró rápidamente, la niña seguía aterrorizada. Daniela comprendió que no tenía opciones y tomó una decisión desesperada. «Está bien, te llevaré». Raúl sonrió. Una sonrisa fría. Una sonrisa que no transmitía alivio, transmitía peligro. Porque cuando un hombre como él sonríe, normalmente alguien termina sufriendo. Y mientras Daniela era obligada a acompañarlo, muy lejos de allí Luis Miguel comenzaba a comprender algo que le heló la sangre. Si Raúl estaba dispuesto a matar para proteger sus secretos, ¿qué haría cuando descubriera que Luis Miguel ya estaba demasiado cerca de la verdad? Esa respuesta estaba a punto de llegar, y cuando llegara nadie volvería a sentirse seguro. El silencio de aquella persona resultaba más aterrador que cualquier acusación. Mientras Mara seguía aferrándose a la idea de que Raúl era inocente, el hombre al que tanto defendía avanzaba por un camino del que ya no parecía haber retorno. La muerte de Isaura había cambiado las reglas. Las máscaras comenzaban a caer. Y quienes conocían la verdad empezaban a comprender que estaban viviendo una auténtica cuenta regresiva. Daniela lo descubrió de la forma más cruel, secuestrada junto a su hija, atrapada frente a un hombre capaz de cualquier cosa. Raúl ya no fingía. Ya no intentaba parecer razonable, ya no ocultaba la oscuridad que llevaba adentro. La pequeña lloraba desconsoladamente mientras Daniela intentaba mantener la calma, pero era imposible. Cada mirada de Raúl transmitía una amenaza. Cada palabra escondía una promesa de violencia. «Por favor, deja a mi hija fuera de esto, todo saldrá bien si cooperas». Aquella respuesta no tranquilizaba a nadie, al contrario, confirmaba el peligro. Porque cuando alguien como Raúl prometía que todo saldría bien, normalmente significaba que estaba dispuesto a destruir vidas para conseguir lo que quería. Y lo que quería seguía siendo el mismo misterio, Norberto. El hombre cuya muerte seguía generando más preguntas que respuestas, el hombre alrededor del cual giraban todos los secretos, el hombre que parecía seguir atormentando a los culpables incluso después de desaparecer. Mientras Daniela luchaba por proteger a su hija, Luis Miguel continuaba reuniendo piezas del rompecabezas. Cada conversación lo acercaba más a una conclusión aterradora. Raúl no solo estaba relacionado con Isaura, también podía estar detrás de la muerte de Norberto. Y si aquello era cierto, entonces Mara estaba viviendo junto al responsable de las peores tragedias de su vida. La sola idea le provocaba rabia, pero también miedo, porque conocía perfectamente la terquedad de Mara. Sabía que ella no aceptaría acusaciones sin pruebas. Y precisamente eso era lo que aprovechaban los manipuladores, convertir la duda en un escudo, transformar la confianza en una prisión. Mientras tanto, Neusa sufría observando cómo Mara se alejaba cada vez más de quienes intentaban protegerla. La joven había arriesgado demasiado, había soportado insultos, rechazos, humillaciones, todo por intentar abrirle los ojos, pero Mara seguía negándose. Y aquella negativa comenzaba a destruirla emocionalmente. Mara me odia, solo está confundida, no, cree que soy su enemiga, el dolor en su voz era imposible de ocultar. Porque proteger a alguien que no quiere ser salvado puede convertirse en una de las experiencias más dolorosas que existen. Mientras las emociones explotaban por todas partes, Luena enfrentaba su propio infierno. La culpa comenzaba a devorarla. Durante años había perseguido dinero, poder, venganza, pero ahora veía las consecuencias. Muertos, mentiras, familias destruidas y un asesino fuera de control. Yo no quería que esto pasara, pero pasó. Raúl me engañó y tú lo ayudaste. Aquellas palabras fueron como cuchillos. Porque eran ciertas, aunque intentara negarlo, aunque intentara justificarse, aunque intentara convencer al mundo de que tenía buenas razones. La realidad era imposible de borrar. Había participado en algo monstruoso, y ahora el monstruo caminaba libre. Peor aún, ya no obedecía a nadie, ni siquiera a quienes lo habían utilizado. El miedo de Luena aumentó cuando comprendió que Luis Miguel estaba investigando
porque conocía perfectamente la forma de actuar de Raúl, y sabía algo que pocos entendían. Raúl no toleraba obstáculos, no negociaba con quienes se interponían en su camino, los eliminaba. Luis Miguel no va a detenerse, entonces hay que apartarlo, no puedes apartarlo de esto. ¿Y si Raúl lo hace? Aquella pregunta dejó un silencio aterrador, porque todos conocían la respuesta. Raúl era capaz, muy capaz, y precisamente por eso Luena comenzó a temer por la vida del hombre al que aún seguía amando. Mientras tanto, Mara continuaba enfrentándose a quienes intentaban advertirle. Incluso Arsenio, una de las personas que más la apreciaban, comenzaba a perder la paciencia. Tarde o temprano entenderás que Neusa tenía razón. ¿Por qué dicen todos lo mismo? Porque conocemos cosas que tú todavía no quieres ver. Aquellas palabras golpearon a Mara, no porque creyera en ellas, sino porque empezaba a escucharlas por todas partes. Era como si el mundo entero estuviera intentando decirle algo que ella se negaba a aceptar, pero por primera vez apareció una grieta en sus certezas, una grieta pequeña, casi invisible, aunque suficiente para permitir que la duda comenzara a entrar. Y la duda es peligrosa, porque una vez que aparece, ya no desaparece fácilmente. Pero mientras Mara luchaba contra sus propios pensamientos, el verdadero horror estaba ocurriendo lejos de ella. Daniela finalmente condujo a Raúl hasta el lugar que él exigía. Lo hizo por miedo, por desesperación, por proteger a su hija. No tenía alternativa, no tenía ayuda, no tenía escapatoria, solo podía obedecer. Raúl observó el lugar con atención, frío, calculador, como un depredador acercándose a su presa. Aquí está Norberto, espero que no me estés engañando. Daniel apenas podía respirar, sabía que cualquier error podía costarle la vida. A ella y a su hija, por eso intentó mantener la calma. Intentó ganar tiempo, intentó sobrevivir, pero Raúl parecía más peligroso que nunca porque algo había cambiado dentro de él. La presión policial, las investigaciones, la muerte de Isaura, las sospechas crecientes. Todo lo estaba empujando hacia un estado cada vez más inestable, y un hombre acorralado suele cometer sus peores errores. Mientras eso ocurría, otra noticia comenzaba a circular. Luis Miguel seguía hablando con distintas personas sobre Isaura, y cada conversación terminaba apuntando al mismo nombre, Raúl Falcao. Ya no era una sospecha aislada, ya no era una teoría absurda, era una conclusión que empezaba a repetirse una y otra vez. Y cuando suficientes personas llegan a la misma conclusión, la verdad suele estar muy cerca. Pero el tiempo se agotaba. Porque Raúl todavía tenía libertad para actuar, todavía tenía recursos, todavía tenía secretos, y sobre todo, todavía tenía acceso a Mara. Lo que nadie imaginaba era que la siguiente revelación sería tan devastadora que podría destruir para siempre la confianza de Mara. Porque una persona que había participado en la conspiración, finalmente estaba a punto de contar toda la verdad sobre Norberto, la verdad sobre Raúl, y la verdad sobre el plan para apoderarse de la fortuna de Mara, una confesión que cambiaría todo. Y que podría llegar demasiado tarde. La verdad tiene una característica implacable, puede tardar años en aparecer, puede permanecer enterrada bajo montañas de mentiras, puede ser silenciada por amenazas, miedo o incluso muerte. Pero tarde o temprano siempre encuentra una forma de salir a la luz, y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Mientras Raúl continuaba moviéndose desesperadamente para proteger sus secretos, las personas que conocían la conspiración empezaban a derrumbarse bajo el peso de la culpa. Luena ya no podía soportarlo. Las muertes, las traiciones, los engaños, todo había llegado demasiado lejos. Por primera vez dejó de pensar en dinero, dejó de pensar en venganza, y comenzó a pensar en las vidas destruidas por culpa de sus decisiones. Raúl mató a Norberto para quedarse con el dinero de Mara. Aquellas palabras fueron pronunciadas con lágrimas en los ojos. Ya no eran sospechas, ya no eran rumores, eran confesiones. La realidad que durante tanto tiempo había permanecido oculta comenzaba finalmente a revelarse, pero la tragedia era aún mayor, porque Luena también admitió algo que nadie quería escuchar. Raúl ya no estaba bajo el control de nadie, ni de ella, ni de quienes habían colaborado con él, ni siquiera de sus propios intereses. El miedo lo estaba convirtiendo en una bomba a punto de explotar. Y cuando una persona así siente que todo está perdido, suele arrastrar a otros consigo. Mientras tanto, Luis Miguel seguía avanzando. Cada conversación, cada pista, cada testimonio lo acercaban más a la verdad. Incluso Pilar empezó a comprender que el peligro que rodeaba a su hijo era mucho más grave de lo que había imaginado. Estoy preocupada por Luis Miguel. Yo también. Raúl es capaz de cualquier cosa. Aquella frase resumía perfectamente la situación. Porque ya nadie dudaba de ello. La muerte de Isaura había cambiado todo. Los secuestros, las amenazas, las mentiras, todo conducía al mismo hombre y aún así existía un último obstáculo. Mara, la mujer que seguía negándose a aceptar lo evidente. La mujer que continuaba defendiendo a quien todos consideraban un monstruo. La mujer que estaba a punto de sufrir la mayor decepción de su vida.
Arsenio fue una de las últimas personas en intentar abrirle los ojos. Tarde o temprano comprenderás que Neusa decía la verdad. No quiero escuchar más acusaciones. No son acusaciones, Mara. Entonces, dime qué son. ¿Advertencias? Aquella respuesta la dejó sin palabras, porque por primera vez sintió miedo, un miedo que no provenía de los demás, provenía de ella misma, de la posibilidad de haberse equivocado, de la posibilidad de haber confiado en la persona incorrecta, de la posibilidad de que todas las advertencias fueran ciertas. Mientras esa duda comenzaba a crecer, Raúl seguía moviendo sus últimas piezas, cada vez más aislado, cada vez más desesperado, cada vez más peligroso. Y precisamente por eso quienes lo conocían sabían que aún podían ocurrir nuevas tragedias. Luena también lo sabía. Por eso terminó confesando algo que la perseguiría para siempre. Luis Miguel no va a detenerse. No. Y Raúl tampoco. Aquellas palabras eran una sentencia, porque significaban que el enfrentamiento era inevitable. Dos hombres avanzando hacia una colisión imposible de evitar, uno buscando la verdad, el otro intentando enterrarla para siempre. Y entre ambos estaba Mara, la persona que más podía perder. La persona que había sido utilizada, manipulada, engañada y convertida en el objetivo principal de una conspiración construida alrededor de su fortuna. La revelación terminó golpeándola con una fuerza devastadora, porque poco a poco comenzó a comprender algo que jamás quiso aceptar. Las personas que intentaban protegerla nunca fueron sus enemigas. Neusa no estaba intentando destruir su vida. Luis Miguel no estaba inventando historias, Arsenio no estaba exagerando, todos intentaban salvarla, y ella había rechazado cada una de sus advertencias. Las lágrimas comenzaron a aparecer, no solo por Isaura, no solo por Norberto, sino por todas las oportunidades perdidas, por toda la confianza mal depositada, por todo el dolor que pudo haberse evitado. En ese instante comprendió una lección que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. Las mayores amenazas rara vez llegan disfrazadas de enemigos, muchas veces llegan disfrazadas de aliados, de amigos, de protectores, de personas que parecen ofrecer ayuda, y cuando descubrimos la verdad, a veces ya hemos pagado un precio demasiado alto. La muerte de Isaura dejó una herida imposible de cerrar. La muerte de Norberto continuó proyectando su sombra sobre todos. Las familias quedaron fracturadas, las amistades destruidas, y las cicatrices emocionales permanecerían durante mucho tiempo. Pero también quedó una enseñanza. El amor sin confianza puede convertirse en sufrimiento. La ambición sin límites puede transformarse en destrucción. Y las mentiras, por muy perfectas que parezcan, siempre terminan derrumbándose. Porque ninguna fortuna vale una vida, ningún secreto vale una familia, y ninguna traición queda oculta para siempre. Gracias por acompañarme hasta el final de esta intensa historia. Si te ha gustado este resumen, no olvides dejar tu me gusta para apoyar el canal. Suscríbete para no perderte los próximos episodios de La Única Mujer. Activa la campana de notificaciones para estar al día con cada nueva historia, cada revelación y cada giro inesperado. Yo soy Miguel y nos vemos en el próximo episodio.